Pueden ver mi pantalla y verme a mí y escucharme. Amén. Amén, amén. Listo. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permites seguir instruyéndonos, Señor, capacitándonos, aprendiendo, Señor. Gracias por esta oportunidad, por este medio virtual que tú nos permites. Señor, gracias por todos los pastores pertenecientes a este equipo de trabajo pastoral de jóvenes. Gracias por la humildad de mis hermanos al recibir tu palabra y estas enseñanzas de la boca de nosotros, Señor. Te pido que nos sigas usando, Señor. Que esta noche usted me ayude, Dios mío, a compartir tu palabra de una manera clara y comprensible para todos, Señor. Yo te pido, amado Dios, que nos ayudes, que nos des sabiduría a todos para entender el mensaje de tu palabra y que todas las cosas hoy queden claras, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Quita todo tropiezo que puedan tener mis hermanos para conectarse a esta sesión de hoy y toda retaliación y toda trampa del enemigo en el nombre de Jesús. Yo la declaro inoperante ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bien, mis amadas hermanas, ya estamos grabando. Lo último que vimos fue suplemento de diaconado, ¿verdad? Vimos tema de vestimenta, los varones el corte y todo eso. ¿Cierto que sí? ¿Estamos alineados allí? Amén. Amén. Bueno, hoy voy a tocar. Los temas de hoy son cortos, son dos temas cortos. Quizá algo de lo mismo, pero es importante que lo veamos hoy. Yo espero que los que no se conecten puedan ver este video. Las cosas que voy a mencionar hoy son muy importantes para nosotros dentro de la iglesia. Lo primero es que vamos a terminar el suplemento con la temática del reglamento para diáconos y vamos a dar el suplemento de la naturaleza tripartita del ser. Aquí lo que hice fue simplemente pegar los ítems del reglamento. Ya ustedes lo conocen, todos los que estamos aquí hemos pasado por diaconado, seguimos ejerciendo diaconado y bueno, hoy algunas cositas que anotar. Para varones principalmente, debemos estar rasurados, correctamente motilados con corte clásico. Bueno, soy el único varón ahora en la llamada. ¿Qué más hay por aquí? No debemos tener ningún objeto en las manos, tanto hombres como mujeres. Debemos tener el celular guardadito, debemos estar colocados erguidos, una manera formal, muy pendiente a lo que pasa en el servicio. Y bueno, si necesito sentarme, la buena práctica es dirigirse al pastor de culto. Pastor, estoy un poquito cansado, cansada, permítame sentarme. Los diáconos que estén en la columna. ¿Qué hace el diácono en la columna? El diácono en la columna tiene que estar orando, tiene que estar en su mente, orando, tiene que estar pendiente a lo que está pasando en el culto, escuchando al predicador. El predicador dice, necesito un lapicero. Usted es el primero que está ahí, está pendiente de lo que necesita el predicador. El predicador empieza a toser un poquito, mire a ver si tiene agua, si todo está correcto. Debemos estar atentos si estamos en esa primer contacto con el predicador. El horario debe ser cumplido a cabalidad. Hace algún tiempo había digamos, éramos muy estrictos en la iglesia con el tema del diaconado y las llegadas, las horas de llegada. El que llegaba tarde lo sentaban. Yo entiendo y bueno, estoy completamente alineado con eso que nosotros todos trabajamos y a pesar de estar trabajando y tener nuestras labores rigurosas que nos quitan bastante tiempo, tomamos también tiempo para servir al Señor. Entonces, lo que básicamente pide un pastor de culto, lo que básicamente pide los pastores de la iglesia, es que cuanto antes nosotros podamos llegar, mucho mejor. El día que de pronto yo estoy
Les hablo de mi caso particular, libre desde temprano, desde las 2 yo me meto a la iglesia a hacer aseo, a adelantar todo. Ya cuando lleguen los diáconos a la hora, simplemente es orar y estamos libres para tener esa holgura al inicio del culto. Entonces, si tenemos la oportunidad de llegar temprano, debemos llegar temprano. Por ejemplo, un domingo que ninguno de nosotros trabajamos, no deberíamos tener ninguna excusa en lo, digamos, en lo normal de nuestro día para llegar tarde. Ahora, no sé, mi mamá en la clínica, son cosas que suceden y hay que entenderlas, pero en la medida de lo corriente, de lo normal, por ejemplo, un domingo, no tendríamos por qué llegar tarde. Las cosas, digamos, los inconvenientes siempre se presentan y es que el diablo siempre nos lo va a poner. Yo quiero que me comprendan algo. El diablo no quiere que ustedes sirvan en el diaconado. El diablo quiere coger, ponerle un chocolate muy delicioso a usted cerquita de la esquina para que se le caiga y se le manche el uniforme y no pueda servir. Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos, muy pendientes. Debemos eliminar todos los riesgos posibles que puedan afectar nuestro servicio ese día, nuestra hora de llegada, antes de un servicio, por ejemplo, un evento como vendimia, algo así. Debemos tener cuidado también con lo que comemos, por ejemplo, algo que no me vaya a hacer daño, que yo sé que me hace daño. Hasta el momento me van siguiendo, mis amados. Amén. La oración de los diáconos debe durar 1 hora, no debe durar menos, tiene que ser 1 hora. Jesucristo le dijo a los discípulos, y de hecho eran 3, le dijo, ¿acaso no habéis podido ver conmigo 1 hora? 1 hora es el mínimo que Jesucristo exige. Entonces, esa oración de diácono ya usted la conoce, está dividido en 20 minutos de adoración, solamente adoración, no pedimos cosas, no empezamos a hacer guerra espiritual, vamos a adorar, vamos a crear un ambiente de adoración. El segundo espacio, también de 20 minutos, es para pedir sobre el culto, para pedir las cosas asociadas al culto. ¿Qué vamos a pedir? Bueno, hay 7 partes en lo corriente de que tiene un culto. Entre esas partes está la oración inicial, la palabra inicial, la alabanza, la administración de los diezmos y las ofrendas, los anuncios, la predicación, la administración, el cierre del servicio. Hay servicios que tienen más partes, Santa Cena, el Departamento de Misericordia dando las canastas de amor, hay cultos que tienen secciones especiales de testimonio, hay cultos que tienen varias prédicas, hay cultos donde se ministran varias ofrendas. Entonces, no hay, digamos, un número exacto de partes que debe tener un culto. Hay un usual, ¿verdad? El domingo a domingo o el culto a culto, pero lo importante aquí es que cada sector del culto en el que estamos sirviendo esté cubierto por la oración que estamos haciendo. Entonces oramos por el coordinador, por el predicador, por los ministros de alabanza, oramos por los diáconos, por los maestros de escuela bíblica de niños, oramos por eh, los pastores de culto, por los apóstoles de la iglesia. Todo lo cubrimos allí. Y en tercer lugar, ya no vamos a hacer otra vez adoración, ya no vamos a hacer otra vez peticiones por el culto, ahora vamos con todas. Vamos a hacer guerra espiritual. Recuerde que Daniel le había hecho unas peticiones a Dios en ayuno y desde el día que él dispuso en su corazón, Dios liberó la respuesta. Pero el ángel que Dios mandó con la respuesta se le opuso, dice la Biblia, el príncipe de Persia. Y tuvo ese ángel que ser apoyado en un conflicto espiritual por el príncipe de los ejércitos de Jehová. Entonces hubo allí una guerra espiritual. Entonces la guerra espiritual fue la que hizo que la respuesta que ya Dios había mandado llegara a Daniel. Entonces, por eso es importante las 3 partes de la oración de diácono. Nosotros deberíamos estar en las 3 partes de la oración. Nosotros debemos estar preparados para hacer las 3 partes de la oración. Hay veces que, bueno, no ha llegado ningún diácono para empezar la oración, solo hay uno.
a ese le toca hacer toda la oración completa. Debemos estar preparados en tiempo, en palabra, para poder llevar a cabo esta oración. ¿Cómo nos preparamos? Mi consejo es, para la adoración, lea el libro de los Salmos, lea Salmos todos los días, léalo. Los que usted vea que adoran mucho así al Señor, escríbalo, o cuando esté orando, léalo. Eso se va a quedar en su mente, y eso es lo que usted va a recordar cuando esté en la oración de diácono. La parte del servicio, ya usted sabe, pedir cada cosa. Cuando vamos a orar por la administración de la palabra, ¿qué dice la Biblia acerca de la palabra? Señor, tu palabra dice que ella es viva y eficaz, más cortante que la espada de dos filos, corta todo lo que tengas que cortar. De acuerdo a lo que dice la palabra, nosotros vamos orando. ¿Y guerra espiritual? Bueno, lo primero que usted tiene que hacer es escuchar a los hermanos que hacen guerra espiritual, aprender de eso, asista a los seminarios de guerra espiritual, y también la Biblia tiene unos pasajes muy apropiados para guerra espiritual. Básicamente nuestra herramienta para perfeccionarnos en la oración, para la asignación de diaconado, es la palabra. Vamos todos de acuerdo allí, amados. Amén. Bueno, Amén. Jennifer, bendiciones. Joana, bendiciones. ¿Me escuchan? ¿Todo bien? Amén. Bendiciones. Sí, Buenas noches. Amén, Sí, amén, te escucho. amén. Gloria a Dios. Bueno, mire, la rigurosidad era tal que el reglamento dice que el que llegaba tarde no se colocaba. En su reemplazo se buscaba otro. ¿Eso hoy aplica? Sí aplica, pero de una manera más flexible. Más flexible. ¿En qué sentido? Si usted llega a la hora de oración, por ejemplo, un miércoles, que es un día laboral y todos entendemos eso, la oración inicia a las 5:45, termina a las 6:45, 7 de la noche. Si usted llega en ese horario, si llega así sea la última parte, se conecta y se pone a orar, bueno, estuvo en la oración. Pero si usted llega, ya está la alabanza, yo estoy muy seguro que a usted lo van a sentar, porque no está bajo la cobertura de aquella oración inicial. Eso también pues ya depende de la decisión que tome el pastor de culto en ese momento. El pastor de culto es la autoridad, y él pues guiado por el Señor tomará decisiones al respecto. En caso de que no llegue un diácono asignado, perdón, en caso de que no llegue el diácono asignado, no se debe esperar a que el líder del grupo se coloque. Diríjase inmediatamente al líder o anciano pastor de culto. Aquí un consejo muy especial, amados. Siempre que haya una calamidad, algo que le impida a usted ejercer el diaconado, no escriba en el grupo alguien que me reemplace. No. Por ejemplo, si usted es varón, bueno, en esta llamada no hay varón, los que vean en el video, ya usted sabe que alguien como yo, por ejemplo, alguien como el pastor Alex Mendoza, siempre está reemplazando a quien lo necesita. Llámelo, hermano, me pasó esto, reemplázame, listo. En vez de estar colgándolo así al aire y de pronto nadie le responde. Lo mismo las damas, busquen una dama que pueda hacerles el favor de reemplazarle, y ya después sí, comuníquelo al pastor de culto y al grupo. Los diáconos que están asignados a la entrada no pueden quitarse por ningún motivo. El primer regaño que yo me llevé como diácono fue estar asignado en la puerta y pasar un momentico a la oficina que queda a 2 metros. Una hermana, una anciana de la iglesia ya con más experiencia, se puso en la puerta, y cuando llegué me dijo, hermano, por nada del mundo deje la asignación. Bueno, yo lo aprendí en ese momento. Eso aplica para todas las asignaciones. Antes de empezar el servicio, bueno, debe haber alguien afuera. Al terminar, debe haber alguien afuera custodiando la seguridad. En el momento de la administración debe también quedar alguien afuera. Los que estemos asignados a administrar o a recoger los diezmos y la ofrenda, debemos estar preparados. Nuestro sobre, de pronto memo, de pronto también lapiceros, que son cosas que los hermanos suelen pedir. Para cultos externos hay unas recomendaciones especiales, tantos diáconos deben estar ya.
los ministros de alabanza para poder mover los equipos. Eso de pronto, algunos eran para hombres y mujeres, pero también hablamos, por ejemplo, del corte, que solo aplica para hombres. En cuanto a las diaconisas, a mujeres, como todas las que están aquí, además de mí, las mujeres deben usar su uniforme correctamente, con decoro, modestia. Las faldas según el uniforme asignado. Las blusas no deben ser de tela transparente ni justas al cuerpo. Los zapatos deben ser preferiblemente cerrados y no deben usar chancletas, sandalias durante el servicio al Señor. Yo les hago esta anotación, amadas hermanas, porque yo tengo algo de experiencia en el diaconado ya. Yo he estado en reuniones de líderes donde a los diáconos se nos regaña, porque de tiempo en tiempo, antes de pronto que no había mucho rigor en el culto de jóvenes, los sábados solo se hacía ayuno. Entonces los sábados, como iba poca gente, como el servicio, pues sí, era más calmado, las diaconisas empezaron a usar sandalias, muy bonitas, muy de marca y todo, pero sandalias para servir. Eso fue motivo de una exhortación, porque eso no es lo que nos han enseñado a nosotros. También da la imagen de que estamos viendo el culto del sábado como algo menos que el domingo o el miércoles y por eso no nos ponemos tacones en el caso de las mujeres. Lo mismo, considero yo, debe aplicar para los cultos de jóvenes. Es un culto al Señor. Está dirigido por los jóvenes, está enfocado en temas juveniles, en ministrar a los jóvenes, pero es un culto al Señor. Debe mantenerse la formalidad que siempre ha caracterizado al ministerio la vid verdadera. Nosotros traemos invitadores, traemos predicadores invitados. No puede ser que ellos nos vean a nosotros en el servicio y tengan una imagen, no, en los servicios de jóvenes es más relajado. No deben llevarse esa imagen. Ustedes me han entendido, amadas hermanas. Amén. Las demás me escuchan, me comprenden. Amén. Amén. Ustedes en las reuniones de líderes, es que eso es cíclico, eso ya lo he visto muchas veces y está bien que pase. Las ancianas de la iglesia, las fundadoras, las que tienen años en este ministerio, levantan la voz y dicen, hermana, yo quisiera decir que las hermanas no, en el servicio no deben usar el vestido tan apretado, no deben, eso está bien, esas indicaciones están bien. Yo se las hago a ustedes ahora a manera de consejo para evitarles un regaño a futuro. Las sandalias. Bueno, lleguen al servicio en sandalias, pero apenas termine la oración de diaconado, póngase sus zapatos bonitos, elegantes, sus taconcitos que tenga. Mire, la única indicación para que la diaconisa no sirva en tacones es que tenga un inconveniente médico, que su médico le haya dicho que no debe usar tacones. Es la única manera en que eso está admitido sin incurrir en regaño para esa persona. Entonces, mientras su salud se lo permita, sirva al Señor de la manera en que nos han enseñado. La posición de cada uno debe ser de postura erguida, con las manos atrás. Ya les había dicho, no tener objetos en la mano. Antes había una asignación con una libreta donde las hermanas anotaban las peticiones que llevaban las personas. De pronto esto ahora con el ministerio o el departamento que se instauró de consolidación o de nuevos comienzos, ya no es necesario porque allá van los hermanos nuevos, le toman sus datos, sus peticiones, entonces ya es algo que nosotros no tenemos que hacer. En la administración debemos estar pendientes. Pendiente es cualquier cosa que quede en segundo plano ahora. Tenemos que estar pendientes. La administración es algo delicado, los demonios son violentos. El Espíritu Santo también puede verse contristado. Hay tantas cosas que pueden suceder en el momento de la administración que nosotros debemos estar, muy pendientes de todo ello. Ustedes saben, las damas siempre tienen unas manticas para cubrir a las hermanas que de pronto están siendo ministradas, demás. También manejamos, ya saben, los periódicos para las liberaciones, todo eso.
En un nivel de diácono, en un nivel de diácono, no debería imponer mano, ¿verdad? A menos que quien esté ministrando, el pastor de culto, le autorice. Las diaconisas, los diáconos también debemos colocarnos en el pasillo, en el pasillo. Inicia el culto, no debemos estar sentados, debemos estar en el pasillo, atendiendo a todas las personas que llegan, saludándoles, sonriéndoles, ubicándoles. Debemos siempre estar así. Cuando se acabe la alabanza, bueno, nos retiramos del pasillo y nos colocamos en la parte de atrás para estar ahí atentos a cualquier ubicación. La asignación de la puerta auxiliar, como se llama, o de la puerta que sale al callejón, baño, patio, todo eso, no es tanto abrir y cerrar la puerta. Esa asignación es para evitar desórdenes allí, porque es una puerta por donde pasan niños, por ejemplo, por donde todo el mundo va a ir al baño. Es una asignación para mantener orden allí. Cualquier ruido, cualquier cosa que pueda ser distractora, enseguida intervenir. Para todo el mundo, hombres y mujeres, debemos trabajar con amor. Si no hacemos las cosas con amor, no nos van a salir bien. Debemos tener una vida de ayuno buena. Debemos ayunar por lo menos 3 veces y en esos ayunos, al mes me refiero, y en esos ayunos orar por nuestro servicio. Usted sabe, debe estar en santidad, debe participar de la cena del Señor. Está prohibido murmurar. ¿Qué es murmurar? Levantar chisme, empezar a decir cosas del hermano, no, esa hermana, ese hermano tiene cara de travesti. Esas cosas no deben verse en medio de nosotros. ¿Quién sabe cómo gana plata la hermana? No, no, no. Empezar a levantar falso testimonio de los hermanos, eso está prohibido. Es obligatorio asistir a las reuniones a menos que no se pueda por una causa justificada. Bueno, ya les había dicho, de no poder servir hay que ser anticipados, pedir reemplazo. No podemos pasar a dar mensajitos, memitos al coordinador, al predicador, si no nos ha autorizado primero el pastor de culto. Cada diácono debe estar sujeto a los pastores, a los líderes y a los ancianos. Ok, ya les había hablado de la oración al inicio del diaconado. El reglamento dice 3 faltas al servicio, 1 mes de disciplina. Todas las semanas usted ve las asignaciones de diácono. Para las campañas se solicita que todos estén disponibles. Esto es muy importante. En el momento del culto, usted como diácono debe hablar y moverse lo menos posible. Si no le han mandado a hacer nada, si no tiene ahora que hacer nada, siéntese, quédese ahí en silencio, no sea un objeto distractor para los demás hermanos, porque va a sacarlos de la palabra, de lo que Dios está haciendo allí con esa persona. Es una buena práctica tener golosinas para distraer a los niños que ameritan esta atención. En la administración, todos los diáconos deben estar atentos. Todos los diáconos deben estar atentos. Ok, en caso de que alguien diga que siente que no debe estar en el diaconado, bueno, eso puede ser, debe hablar con el pastor de la iglesia, indicarle la situación y pues ya allí llegarán a una conclusión. Es obligatorio que nos capacitemos. Si para un diácono es obligatorio, ahora para un diácono que además es pastor de jóvenes como ustedes, deben capacitarse, deben crecer. Por eso estamos haciendo este discipulado básico. Yo sé que ya todos ustedes lo hicieron, porque no estarían en un grado pastoral si no hubiesen hecho el discipulado básico. En la iglesia no funciona de otra manera. Pero aquí estamos nuevamente aprendiendo, capacitándonos para tener un mejor ejercicio de nuestro ministerio. Y en la medida que vayamos capacitándonos, aprendiendo más, vamos a estar mejor preparados para ejercer nuestro ministerio. Les habíamos dicho acerca de coordinar los cultos, predicar. Bueno, hablamos con el pastor Alex aquel día que conversamos de este tema con ustedes.
y dijimos, después del diaconado, entonces sería bueno hacer una clasecita de teología de culto cristiano, que es donde se dan las bases para coordinar un culto. ¿Todos me están siguiendo hasta el momento más? Amén. Amén. Listo. En la administración, en las alabanzas, mantener el culto en orden. La Biblia dice, pero hágase todo decentemente y en orden. Mantener el culto en orden. Si no mandan a quitar sillas, no se quitan. Si una persona está moviendo sillas de pronto en la administración, bueno, estamos ahí atentos, evitamos al máximo posible que se desordene. Las sillas deben estar detrás de la línea de salvación. ¿Cuál es la línea de salvación? Ese es el nombre que le dimos en la iglesia a la línea imaginaria que está entre las dos columnas. ¿Sí se están ubicando en lo que le digo? Imagínense que las dos columnas que están de servicio agarran una pita. Bueno, esa es la línea de salvación. Las sillas deben estar detrás. De manera que cualquier movimiento, yo nunca he tenido que hacer uso de la fuerza para detener a nadie que quiera acercarse al altar, pero cualquier cosa que suceda, uno nunca sabe si está detrás de la línea de salvación las sillas, pues uno puede allí llegar y tomar el orden. El diácono tiene autoridad y sujeción en la iglesia. Usted le puede decir a un hermano, hermano, esta silla ahí no se puede sentar. Usted tiene autoridad para hablarle a la gente en la iglesia, pero tiene sujeción también. Tiene gente arriba de usted. Hay una figura especial que se llama diácono líder de grupo. Diácono líder de grupo, de pronto el pastor de culto llega tarde o no va a llegar. Llama, hermana Joana, necesito que te encargues del culto de hoy. Ya, eso por supuesto se le pide a un diácono que tenga experiencia en el ministerio, que sepa cómo se manejan las cosas y él tiene que cumplir con unas funciones, las del pastor de culto, por supuesto, y anotar todo, llevar una bitácora, registro de todo lo que se hizo. A mí me ha tocado ser diácono, líder de grupo en algunos momentos. Y bueno, cualquiera de ustedes podría hacerlo también el día que haga falta. Así que debemos cada día aprender a hacer mejor nuestro trabajo. Los diáconos deben someterse a ese líder que asignen. No se permite excluir ninguno de los puntos que hemos hablado. Y si los pastores anexan algo más a este reglamento, debe ser acatado por todos nosotros. Esto es el reglamento para diáconos. ¿Quedó claro, mis amados? Amén. 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 Gloria a Dios. Bueno, entonces ya saben, esto no es doctrina, esto son unas reglas de nuestra congregación y del ministerio al que ustedes hacen parte. Pero ¿de dónde parte todo esto? De las cosas que nosotros enseñamos. Entonces, si hay alguna pregunta, puede hacerla ahora. De lo contrario, ya yo entiendo que usted comprendió esto 100% y no vamos a tener ningún tipo de conflicto en relación al ejercicio del diaconado en el futuro. ¿Alguna pregunta o continuamos? Continuamos. Eso nos lleva a la segunda clase que vamos a ver hoy. Es el suplemento de la naturaleza tripartita del ser. ¿Todas pueden leer la Biblia? Amén. Amén. Sí, amén. Listo. Bueno, pastora Joana, por favor. Primera a los Tesalonicenses 5:23. Pastora Jennifer, Génesis 2:7. Listo, Joana. 5:23. Correcto. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo.
y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, y todo vuestro ser. Y desarrolla qué significa ser. Ser es el compuesto de tres partes que se llaman espíritu, alma y cuerpo. El ser es la creación de Dios, se refiere a nosotros los humanos. La creación de Dios en relación a la naturaleza humana, que está compuesta por tres partes, espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué dice Génesis 2:7? Amén. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén. Vamos ahorita a desarrollar eso. Fíjense lo que dice el texto en Tesalonicenses. Espíritu, alma y cuerpo. Esa es nuestra condición como creyentes. Espíritu, alma y cuerpo. Esas tres partes constitutivas de nuestro ser en orden. Pero antes de recibir a Jesucristo, cuando éramos unos carnales, violentos, mal hablados, todas las cosas de las que nos rescató el Señor, malhumorados, pelioneros, no éramos en ese orden espíritu, alma y cuerpo. Éramos cuerpo, alma y espíritu. Estábamos desordenados. Primero era lo que quería nuestra carne. Primero eran los deseos carnales nuestros. Después nuestras emociones, todo lo que hacíamos era emocional. Y por último, ir a misa cada 3 meses, cada bautismo de un primo. Lo último era el espíritu. Así es la vida de una persona no convertida. Pero nosotros lo desarrolla Tesalonicense, lo tenemos bien definido. Espíritu es lo primero, alma y cuerpo. De lo que acabamos de leer en Génesis 2:7, podemos sacar tres grandes ideas de ese texto. Lo primero es que el hombre fue creado del polvo de la tierra. Lee la primera parte otra vez, pastora Jennifer, por favor. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Hasta allí. Formó al hombre del polvo de la tierra. Formó quiere decir que lo hizo con su mano, hizo un detalle. Él tenía en su mente un diseño y lo ejecutó haciendo uso de la materia prima del polvo de la tierra. ¿Qué hizo el Señor allí? Nuestro cuerpo. Cuerpo. Lo físico fue hecho de lo físico. Lo material fue hecho de lo material, es decir, nuestro cuerpo fue hecho de lo que ya Dios había creado, el polvo de la tierra. ¿Qué dice luego el versículo? Creó Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra. ¿Me puedes repetir, porfa? Sí, el texto que sigue diciendo, Jehová Dios creó al hombre del polvo de la tierra y después dice, Ok. Y sopló en su nariz aliento de vida, y fue ahí, el hombre un ser viviente. amén, y sopló en su nariz aliento de vida, aliento de vida. Dios tomó algo de él se contrajo, inspiró y sopló sobre el hombre. Le dio al hombre algo que estaba dentro de él. Ya no se trata de algo material, porque Dios no es material, Dios no es carne, Dios es espíritu, lo dice Juan capítulo 4. Entonces Dios, siendo un ser espiritual, le da al hombre algo de él, sopla sobre el aliento de vida, que es también una característica espiritual, no material, no corpórea, que nosotros tenemos en nuestro ser. Primero, Dios hizo lo material, el cuerpo del polvo de la tierra. Luego, de dentro de sí, nos dio el espíritu, el aliento de vida. Y luego, fue el hombre un ser viviente. Allí está hablando de nuestra alma, porque esa palabra en hebreo, nepech, quiere decir la posesión de una vida consciente, es decir, alguien que piensa, que se relaciona
con su entorno. Hasta ahí todos me van siguiendo, amadas. Amén. Amén. Recuerde por qué hablábamos de la naturaleza tripartita, que el texto bíblico dice: todo vuestro ser, el que leyó la pastora Ivana, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensible. Es decir, que no podíamos discriminar de qué debía ser irreprensible. No, Dios solo quiere el corazón, es el alma el que tiene que ser santo. No, debemos ser irreprensibles en nuestras tres partes constitutivas. Debemos tener un alma irreprensible, un buen pensamiento, debemos tener un espíritu irreprensible, no contaminado. Debemos tener también un cuerpo irreprensible, perdón, y todo lo que esto indica: bien vestido, bien tratado, bien cuidado. Eso era lo que habíamos hablado antes en las clases sobre la naturaleza tripartita del ser. Ahora, ¿dónde quedaron las plantas y los animales? ¿Qué tipo de seres son esos vivientes? Tanto los animales como las plantas están vivas. Vamos, por favor, Jennifer, que tienes allí Génesis. Ya leímos el 2:7, que dice que Dios creó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue entonces el hombre un ser viviente. Allí lo vimos. Creó el cuerpo, le dio espíritu y le dio conciencia, le dio el alma. ¿Qué dice Génesis 1:24 al 25? Pastora Jennifer. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Amén, amén. Dios creó las plantas, los animales, que los animales que salieron del agua, dice el relato de la creación. Entonces, Dios a nosotros nos dio tres partes. La primera es nuestro cuerpo, lo que vemos afuera. Después nos dio algo de él, algo para estar conectados con él, que es el espíritu. Y después nos dio el alma, la conciencia para estar relacionados y entender nuestro entorno. Los animales tienen la capacidad de entender su entorno, de relacionarse. Usted ve a un gato, le dice micho, micho, y el gato viene para acá. Usted ve a un perro, hace como si fuese a coger una piedra y el perro se echa para atrás porque le tiene miedo a la piedra. ¿Eso cómo se llama? Eso es un alma. Claro que no es un alma que está supeditada a un juicio al final de los tiempos, porque no es un alma como la nuestra, un alma con conocimiento de bien y mal, sino un alma instintiva. Los animales se mueven por instintos. Ellos no entienden mucho el tema de la reproducción a nivel mundial, sobrepoblación. Sin embargo, siempre se reproducen entre ellos porque ese es su instinto. Entonces, ellos se pueden pueden relacionarse sí con su entorno por medio de ese ser, de esa alma que Dios les permitió tener. Pero el caso de las plantas, ahora, antes de ir a las plantas, los animales no tienen espíritu. O sea, los animales no tienen una manera de estar conectados con Dios. Y las plantas no tienen ni espíritu ni alma, simplemente son el cuerpo. Son el cuerpo que Dios le dio, que surge de una semillita, va creciendo, también da fruto, pero no tiene capacidad de pensar, no tiene capacidad de relacionarse con su entorno, de pronto de pegarnos si se siente de pronto que vamos a hacerle daño. Si no, pues las plantas no se dejarían cortar ni talar. Y tampoco tienen una parte que los conecte con Dios, como si la tenemos nosotros. Entonces nosotros somos únicos en la creación, somos la máxima expresión de la creación, porque a diferencia de las plantas, tenemos conciencia de nuestro entorno, pero también a diferencia de los animales, podemos conectarnos con Dios. Somos
la única creación capaz de conectarse con Dios. ¿Por cuál parte constitutiva? ¿Quién me responde? A causa de tener que El Espíritu. el Espíritu. Amén. ¿Vamos claros hasta aquí, mis amados? Amén, amén. Amén. Entonces, Amén. si alguien les pregunta, ¿los animales se van para el cielo o para el infierno? ¿Cuál será la respuesta? ¿O para el purgatorio? ¿Quién me responde? Ellos no tienen conciencia como nosotros, o sea, un libre albedrío. Ajá, Entonces no aplicaría ahí al purgatorio ni nada de esa parte. exactamente. Simplemente dejan de ser. Dejan de existir esa. Exactamente. Bueno, si los animales y las plantas tuvieran espíritu, ellas vendrían a la iglesia a adorar a Dios, porque el espíritu es aquella parte del ser que nos pone en contacto con Dios, al que nos hace ser conscientes de Dios. Eso lo acabamos de hablar ahorita. Hay un debate teológico. De hecho, hace algunos años yo estuve en un curso de licenciatura en teología y el que fuese mi profesor en ese momento, él decía que no había tres partes, sino dos partes, el cuerpo y el espíritu, que es lo mismo que el alma, según él. Esto es un debate teológico sin fin. Siempre va a escuchar gente que diga que son dos y siempre va a escuchar nuestra posición que son tres. ¿Qué dice la Biblia? Lo importante es lo que dice la Biblia. Y hay unas reglas de canonización. Las reglas de canonización son unas máximas, unas ideas sobre las cuales descansa el concepto de que los libros de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, son sagrados, son inspirados por Dios. Tenían unas reglas de canonización. Una de ellas se llama la armonía de la fe. La armonía de la fe es una regla de canonización. Básicamente la podemos definir como una consecuencia de la inspiración del Espíritu Santo que conduce a que ningún texto de la Biblia se contradiga con otro. Eso es lo que significa armonía de la fe, que ningún texto de la Biblia se pelea con ningún otro texto. Y hay textos en la Biblia que hablan del cuerpo y del espíritu solamente, o del cuerpo y del alma solamente, pero también tenemos unos textos que nos hablan de las tres partes del ser. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de hablar acerca de esto? Es sencillo. Nosotros los humanos tenemos una parte material y una parte inmaterial, pero esta parte inmaterial está compuesta de espíritu y alma. La parte material es la que podemos ver, palpar, oler, sentir, gustar. Y la parte inmaterial es la que no podemos entender con nuestros sentidos físicos. Pero esta parte inmaterial tiene dos partes constituyentes en sí misma que son el espíritu y el alma. ¿Es esto claro, mis amados hermanos? Amén. Sí. Amén. Amén. Perfecto. Entonces, lo primero, el que creó Dios, usted lo vio en Génesis 2:7, el cuerpo del hombre o de la mujer, por supuesto, hombre refiriéndose al humano. Como hemos visto, la palabra de Dios declara que el cuerpo fue formado desde el polvo y químicamente en nuestro cuerpo humano podemos hallar 16 elementos que están en la tierra misma. Los minerales vitales constituyen cerca del 6% del cuerpo y el resto está compuesto por agua, carbono y gases. El hombre es una sola entidad, una unidad, un ser, y lo único que puede separar lo material de lo inmaterial es la muerte. En el momento en que nosotros ya no tengamos espíritu y alma en nosotros, ya va a estar nuestro cuerpo allí en un ataúd porque vamos a estar muertos.
Pero la parte inmaterial está compuesta por el espíritu y el alma. El cuerpo se muere, es mortal, se acaba, se enferma, pero la parte inmaterial es inmortal, no muere. La Biblia enseña que todo el mundo, tanto salvos como impíos, se levantarán de entre los muertos. Claro que nosotros los que somos creyentes, hijos de Dios, nos vamos a levantar con un cuerpo glorificado. ¿Qué más podemos decir? Me ayuda, por favor, la pastora Wendy, primera a los Corintios capítulo 6. Versículo. Versículo 19 al 20. Y me va buscando, por favor, pastora Joana, primera a los Corintios 2, 9 al 13, pastora Jennifer, Eclesiastés 3, 20 al 21 y pastora María Salcedo, Hebreos 4, 12. ¿Qué dice primera a los Corintios 6, 19 al 20? Dice así: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Amén. En nuestro cuerpo y espíritu. Ahora, fíjese que ahí dice cuerpo y espíritu, no dice espíritu, alma y cuerpo, o básicamente no está mencionando el alma como tal. ¿Cómo debemos entender ese texto? Que solamente debemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo y nuestro espíritu y no con nuestra alma, de ninguna manera. Ese texto que menciona al cuerpo y al espíritu, en otras palabras se traduce como glorificar a Dios con vuestra parte material y vuestra parte inmaterial que está constituida por espíritu y alma. ¿Eso quedó claro? Amén. Ok. El mismo capítulo, pastora Wendy, por favor, versículos del 9 al 18 que dice. Dale. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Hasta dónde? Hasta el 18. Y esto erais algunos y más ya habéis sido lavados y habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de vuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las, las, las las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la formación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Amén. Amén. Es básicamente una invitación de Dios a que no pequemos.
porque estaríamos excluidos de heredar el reino de los cielos. Este cuerpo no va a heredar el reino de los cielos. Este cuerpo aquí se va a pudrir, se lo van a comer los gusanos. Cuando Jesucristo, cuando Jesucristo venga, seamos arrebatados, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y el apóstol Pablo dice, es necesario que esto corruptible se vista de incorruptibilidad o de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces vamos a tener un cuerpo glorificado. Es el cambio que vamos a tener en la glorificación final, pues cuando venga el Señor Jesucristo. A ver, podemos sacar una conclusión de lo que hemos dicho. Ya usted lo escuchó y yo sé que usted lo entendió, pero la conclusión es mucho más sencilla de lo que hemos hablado. Lo primero es que hay una parte que Dios hizo del cuerpo o del ser y hay otra parte que Dios transfirió. ¿Alguien podría decirme cuál parte hizo Dios del ser y cuál parte transfirió? La parte material fue la que él creó. O sea, y la que transfirió sería la parte inmaterial, que sería el espíritu Y el alma. y el alma, claro. Exactamente. Bueno, eso que acaba de decir la pastora Joana es correcto. Debemos entender que de Dios solo proceden cosas buenas. Entonces, eso que Él transfirió a nosotros, ¿era bueno o era malo? ¿Era puro, inocente o estaba contaminado? ¿Qué piensan ustedes? Lo que nos transfirió, que fue de su espíritu puro. Exactamente. Él nos transfirió algo bueno. Hasta el alma era buena. El alma eh, era para que recuerde, para que estemos conscientes de nuestro entorno y podamos relacionarnos con él. El espíritu es para que estemos conscientes de Dios y podamos estar relacionados también con él. Pero cuando el hombre, digamos, se dio a la tentación del diablo en Génesis capítulo 3, él corrompió esa parte que Dios le transfirió y ya ahí perdió el estado de inocencia o la dispensación de la inocencia. ¿Alguno de ustedes sabe qué es la dispensación de la inocencia? La dispensación ahí, ese era el periodo en el cual, o sea, el hombre era inocente de lo del pecado, o sea, no tenía conocimiento del pecado, sino ya, o sea, sino su relación era con Dios y escuchaba la voz de Dios, no había en el pecado. Exactamente. Gracias, pastora Joana. La pastora Joana sabe esa respuesta porque ella hizo Instituto Bíblico Ministerial. Yo les recomiendo a todos que puedan hacer ese curso. Es, digamos, el que viene después de discipulado básico, para aprender más y profundizar más. La historia de la humanidad y su relación con Dios está dividida en dispensaciones. Son 7 dispensaciones y cada dispensación tiene asociada un pacto que Dios hizo con los hombres. Todo eso está en la Biblia. La primera dispensación es la dispensación de la inocencia. Dios deja al hombre en el huerto completamente desprovisto de maldad y de pecado. Está desnudo porque de hecho entiende la misma naturaleza del cuerpo como algo santo. No hay nada malo, ni oscuro, ni pecaminoso en él. Hasta que viene el pecado, contamina al hombre y entra un nuevo periodo de conciencia, después viene periodo o dispensación de conciencia, dispensación de gobierno humano, etcétera, hasta terminar en la que estamos, que es la dispensación de la iglesia o del espíritu. Y bueno, falta una que todavía no he iniciado, es la dispensación del milenio o el reino milenial.
Entonces, este resumen que les he hecho de la asignatura de panorama bíblico, que de hecho es la primera asignatura de Instituto Bíblico Ministerial, es básicamente para decir que Dios dejó al hombre con la transferencia que le hizo de espíritu y le permitió ser un alma, un ser consciente, lo dejó desprovisto de pecado, hasta que el hombre decidió contaminarse de pecado. Primera a los Corintios 2, del 9 al 13, ¿qué dice? Estamos hablando ahora de la parte inmaterial. Amén. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos ha revelado a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concebido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que se enseñan el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén, amén, amén. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. El texto que acaba de leer la pastora Joana se resume en lo siguiente. Dios tiene una parte muy interna. En hebreo es Ruach HaKodesh o Ruach HaKadosh, que significa la parte interna de Dios y es santa. Y nosotros los hombres también tenemos una parte muy interna, que es nuestro espíritu. Y el texto termina diciendo que debemos acomodar lo espiritual a lo espiritual. ¿Por qué? Porque el espíritu de nosotros entiende todo de nosotros, sabe todo de nosotros y conoce todo de nosotros. Y el espíritu de Dios entiende y sabe todo acerca de Dios. De manera que asociándonos nosotros al Espíritu Santo, por supuesto, el único canal para eso es nuestro espíritu que Dios colocó en nosotros, podemos entender las cosas de Dios. Es decir, que una persona que en vez de ser espíritu, alma y cuerpo, sea cuerpo, alma y espíritu, va a tener conciencia de Dios, sí, pero no va a entender las cosas de Dios porque no está asociándose con lo espiritual. ¿Eso es claro, amados? Amén. Ok, Eclesiastés 3, 20 al 21, que dice, Amén. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? tremendo. Espíritu del animal. ¿Qué quiere decir espíritu allí? ¿Será que quiere decir que el animal es consciente de Dios? ¿O será que quiere decir la parte inmaterial del animal? De acuerdo a lo que hemos visto, ¿cuál creen ustedes que es la respuesta? La parte inmaterial. Exactamente, la parte inmaterial del animal. Cuando dice desciende, quiere decir que deja de ser, o sea, deja de estar entre los vivos. Era el concepto que se tenía en ese momento. Pero dice, primero, que el polvo vuelve al polvo, ¿cierto? Se está refiriendo al cuerpo, pero dice que el espíritu vuelve a Dios, que fue quien lo dio. Y ahora, ¿qué pasa con el alma? Pastora Jennifer, lee el versículo 11. El 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que Bueno, alcance el hombre a entender
la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Amén. Ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿Será que se refiere eso a que nuestro corazón, ese músculo con ventrículos, con arterias que bombea sangre al cuerpo, es eterno, que nunca va a dejar de bombear? ¿Será que se está refiriendo a ese corazón? ¿O se estará refiriendo más bien al alma? ¿Qué dicen ustedes? Al alma. Al alma, exactamente. El Entonces, alma. correcto. Ese texto en Eclesiastés nos está diciendo qué va a pasar con las tres partes de nuestro cuerpo en la eternidad. El polvo va a volver al polvo. Listo, definido. El espíritu vuelve a Dios que lo dio, pero el alma, dice, ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Es decir, el alma es eterna. El alma no se va a ir ni a Dios que lo dio, ni se va a quedar aquí en la tierra haciendo parte del polvo. El alma va a enfrentarse a un destino eterno. ¿Cuál destino? Solo hay dos posibles, cielo o infierno. Ya usted conoce esa parte. ¿Qué hacemos para ir al cielo y qué hacemos para ir al infierno? Dígame, pastora Jennifer. Amén. Una preguntita que me quedó la duda en el versículo 21, la parte Ujú. B, donde dice, y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra. O sea, ahí literalmente se está refiriendo a los animales, o sea, a los animales. Sí, Ok. sí, sí, sí. Ahí había conceptos en relación a la muerte. Ellos no tenían toda la revelación doctrinal, por supuesto que tenemos nosotros ahora. Cuando decían desciende abajo, simplemente estaban diciendo de una manera poética que deja de ser, que deja de existir. Dice la memoria del hombre desciende, está diciendo que deja de existir simplemente. Es básicamente lo Amén. que dice. Okay. ¿Alguna otra pregunta hasta el momento? Claro, hay que entender algo. El libro de Eclesiastés tiene una lectura difícil, es una lectura filosófica acerca el tema central de Eclesiastés. Usted lo va a ver cuando esté en la clase de libros poéticos, de pronto nos vemos por allá. Es responder a la pregunta ¿cuál es el sentido de la vida? Y el rey Salomón, ya en su vejez, siendo muy anciano, escribe este libro intentando dar consejos a los jóvenes y responder preguntas trascendentales y difíciles de responder. Por eso Eclesiastés tiene una lectura un poco más difícil. Pero en esa parte, él lo hace como una pregunta. Bueno, ¿alguno de ustedes sabe si el espíritu de nosotros sube arriba y el de los animales baja? Es básicamente lo que dice el texto. ¿Sí, sí lograron verlo? Es como una pregunta hipotética que él está haciendo. Bueno, Joana, ¿y tú sí sabes si el espíritu tuyo sube arriba, que lo dio Dios, y el espíritu de Blue va abajo? ¿Tú sí sabes eso? Claro. Sí, Es- sí. Eso es lo que dice, eso es lo que está escribiendo Salomón. Es una pregunta retórica y en ese momento, pero nos da la base también de lo que desarrolla toda la escritura. El espíritu se va con Dios porque es la parte de él en nosotros, y en el caso de los animales, ellos no se enfrentan a salvación, no así nosotros, salvación o condenación, no así nosotros, como dice el versículo 11 que leímos también, se enfrenta a la eternidad. Hebreos 4:12 que dice, Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. bueno, debemos entender este texto. El espíritu y el alma están juntas, son la parte inmaterial de nosotros y no las podemos separar. Si se separan de nosotros, nos morimos. Eso es lo que hemos dicho en este momento. Pero hay una sola cosa
que puede separar el alma del espíritu. Se lo voy a poner de esta manera. Cuando nosotros venimos al Señor, yo le dije, estamos desordenados. Somos cuerpo arriba, alma y espíritu abajo, olvidado. El alma tiene al espíritu arropado, allí atado. No podemos nosotros, a pesar de ser conscientes de Dios, no podemos procurar buscar a Dios porque primero son nuestros deseos almáticos. Entonces viene la palabra de Dios. Recuerde cuando dimos la clase de conversión y nuevo nacimiento, dice que el nuevo nacimiento es un milagro en virtud del cual nosotros somos cambiados a una nueva naturaleza mediante la acción de quién. Dos actores. ¿Quién se acuerda cuáles son los actores? Está fácil la pregunta. ¿Quién? El Espíritu Santo Y y la palabra. exactamente. Entonces, la palabra de Dios cuando llega a nuestra vida viene y parte, libera al espíritu, permite que el espíritu ahora sea más influyente en nosotros para poder buscar a Dios. Nuestra alma y espíritu están allí mezclados, todos somos alma, sensación, sentimiento, deseo, pero viene la palabra y los parte. ¿Quedó claro eso, amados? Amén. Ok. Segunda a los Corintios 7:1, Pastora Joana, por favor. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El alma y el espíritu, yo no sé si ustedes han escuchado un corito. No sé, yo sí lo he escuchado. Dice, de pronto Amy sí lo ha escuchado. El alma y el espíritu tienen una lucha viva. El alma tira para abajo y el espíritu para arriba. ¿Alguno lo ha escuchado o solamente yo? Es que son coritos viejitos. Sí, son muy viejitos, yo entiendo eso. Bueno, es que ese corito desarrolla lo que estamos hablando. El alma le gustan las cosas de abajo, pero al espíritu es consciente de Dios. El espíritu le gustan las cosas del cielo, las cosas de arriba. Entonces el alma y el espíritu son contrarios, nos guían a cosas diferentes. Si somos cristianos espirituales, vamos a ir a las cosas del cielo, pero si somos cristianos almáticos, nos vamos a ir a las cosas del mundo. El espíritu no peca. Si pecara, no fuera, digamos, saliente de Dios o transferido de la misma naturaleza de Dios. Por eso, al producirse la muerte, el espíritu sube enseguida a Dios. Pero hay algo que puede pasar con el espíritu, y es que el espíritu puede ser contaminado con el alma. Empezar a creer, siendo conscientes de Dios, por ejemplo, empezar a creer cosas sectas o malas maneras de creer y pensar en Dios. ¿Eso quedó claro, amados? Contaminación de espíritu. Por ejemplo, una persona Jesús solo, un pentecostal unido, o un testigo de Jehová, son conscientes de Dios. Ellos creen que Dios existe y que Dios está interesado en ellos, pero creen en Dios de una manera incorrecta, de una manera contaminada. A pesar de que son conscientes de Dios y buscan de Dios, está contaminada de esa manera. Muy probablemente por el engaño de su propia alma. Sí, sí quedó claro este ejemplo que coloqué. Amén. Pastora Jennifer, por favor, Marcos 7, 21 al 23. Amén. Ujú. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios,
los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Amén. Hay un texto en el libro del profeta Ezequiel que dice: el alma que pecare, esa morirá. El alma sí puede pecar. De hecho, como el alma peca, puede pecar y es eterna, es ella la que va al infierno por el pecado. O en el caso nuestro, que somos redimidos por la sangre de Jesús y nuestros pecados han sido perdonados, sube al cielo. Entonces, el alma es la parte que nos da conciencia de nuestra vida. En el hombre, es decir, en usted y yo, el alma es el asiento de las emociones, de los deseos, los efectos y la voluntad humana. De manera que, ¿cómo podemos identificar a una persona que es almática a pesar de ser cristiana? Es así como estas caritas, es así precisamente como estas caritas. Un día llega a la iglesia así, no le puede decir usted nada porque le pone la cara. Otro día está así, ¿verdad? Contento. Otro día está sin palabra y uno dice: anda, hermano, ¿qué le pasó? Otro día está confundido, otro día está con cara así de malicia, otro día está criticando a todo el mundo. En fin, se deja llevar mucho por sus emociones, porque es que el alma es el asiento de las emociones. ¿Qué qué otra cosa de qué otra manera podemos categorizar a una persona almática? En el tema de la voluntad humana, tomar decisiones así como así. Lo primero que me vino, lo primero que hice, la que me gustó, la que tenía los ojitos bonitos, me enamoré, cogí este trabajo porque era el primero, el que más me gustó. Todo tomar decisiones así, es decir, tener una voluntad humana débil, no asociada a las cosas del espíritu. El alma es pecaminosa. Por eso lo que les dije, la Biblia dice: el alma que pecare, esa morirá. Y aquí en Marcos capítulo 7 dice que del corazón salen los hurtos, las lascivias, las maldades. Dice: todas estas maldades contaminan al hombre. ¿Será que del corazón, que bombea sangre a todo el cuerpo, es de donde salen las maldades? Por supuesto que no, se está refiriendo al alma. Entonces el alma es contaminante, dice, y todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y por último, hoy podemos decir que el alma es alimentada por los sentidos asentados, perdón, en el cuerpo. Entonces, el alma es alimentada, por ejemplo, por esas canciones de, del mundo, canciones de tristeza, ay, de yo la quería, de me dejó solo, de no sé quién, de cómo mirarte, de tantas cosas que salen por la voz Kids. Entonces, el alma es alimentada por todas estas cosas que tocan los sentimientos, ¿verdad? Y les hago una pregunta, no está aquí en la pantalla, pero ¿qué alimentará entonces el espíritu? La palabra. La palabra, ¿verdad? La oración, el ayuno, las cosas espirituales, las cosas de Dios son las que alimentan y fortalecen el espíritu. Entonces, la persona mundana es una persona almática, vive según sus propios deseos, emociones, según su propia voluntad, no tiene en cuenta a Dios. Pero cuando esta misma persona escucha la palabra de Dios, recuerde, entonces la palabra viene y rompe y hace que el espíritu pueda eh, ser más influyente en el ser. Tu espíritu es vivificado y entrará en la dimensión del contacto con Dios y se convertirá en una persona espiritual, viviendo para Dios, adorando y sirviendo en el reino como todos nosotros hacemos. Amados, entonces, esto fue lo que vimos acerca del reglamento del diaconado y el suplemento de la naturaleza tripartita de ser. Les cuento que ya esto está en su recta final. La próxima clase será acerca del seminario de obrero cristiano con la ayuda del Señor y de ahí viene doctrina avanzada. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento, amados? Amadas. Ninguno. Jennifer, Wendy, María, ¿todo bien?
No hay preguntas hasta el momento. Listo, perfecto. No, todo bien. Ok. Bueno, entonces vamos, amados, a orar para ser despedido. Pastora Wendy, por favor, despídenos en oración. Padre Celestial que estás en los cielos, Dios, en esta noche te damos gracias, Dios mío, por permitirnos estar en esta clase, Señor. Gracias por instruirnos, Dios, en tu palabra. Gracias, Señor, porque cada día estamos aprendiendo más de ti, Dios. Gracias, Padre amado, por este instrumento, el pastor Andrés. Te pido, Dios mío, que cada día le des más, lo instruyas, Señor, le uses cada día más, Padre amado, porque a través de él, Señor, nosotros nos estamos ampliando un poco más nuestro conocimiento sobre tus cosas, Dios mío. Muchas gracias por su vida, por su familia. Te pedimos, Dios, que los bendigas con toda bendición. Padre, gracias por este momento, por este compartir. Gracias también por mis compañeras, las pastoras que están conectadas en esta clase. Señor, te pido que nos guarda nuestros sueños, que podamos descansar y tengamos unos sueños, Dios mío, en paz y en bendición. En Cristo Jesús, amén. Amén. Bueno, amadas, próximo martes a Amén. la misma hora por el mismo canal. Bueno, Dios les bendiga. Que pasen buena noche. Bendiciones, amada. Amén, pastor, bendiciones, que Jennifer, descansen. ¿qué fiesta y no nos invitaste? Ah, sí, es verdad. Que no quería